Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludos a la gente virtual. Un gran abrazo. Aquí estamos desde Corpus. Muchas gracias a Corpus por organizar esta parte. Esta es una foto que me encanta, es de mis alumnas en la laguna en este caso, la que se encuentra aquí es un pango y es una foto muy interesante, ¿no? Cómo vamos a formar a las nuevas líneas. La que sigue, por favor. La Universidad Autónoma Metropolitana, los que no lo conocen, fue fundada en 74, son más de 200,000 personas egresadas y tenemos 5 unidades, tanto Xochimilco, Iztapalapa, Azcapotzalco, Lerma y Coajimalpa. Dentro de ellas tenemos dos que son las que se dedican a la biología, que es Xochimilco, Iztapalapa, y en Iztapalapa específicamente de hidrobiología, por favor. El problema que tenemos es que muchas de estas disciplinas tenemos que salir a campo. Y cuando tenemos que salir de campo, nosotros cuando salíamos en nuestra época de estudiantes, pues salíamos mucho y ahora ya no. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones presupuestales para las salidas de campo. Es un problema, no solamente pasa en México, también está pasando en España, en muchas partes del mundo, ya lo vemos incluso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay una condición donde siempre nos dicen que nos van a quitar. La que sigue, por favor. Entonces, pero hay que ajustar muchas de esas cosas que tenemos que ver bajo las líneas de las carreras que estamos impartiendo. Por ejemplo, que vamos a dar hidrobiología, y esa carrera de hidrobiología tiene un plan de estudios, y esos planes de estudios tenemos que también muchas salidas de campo, y se tiene que aportar, y tenemos que buscar escenarios. Entonces tenemos educación ambiental, gestión de naturales protegidas, tratamiento de aguas, ecotoxicología, fitoplancton, zooplancton, limnología, que es el estudio de los cuerpos de agua, la que sigue. Entonces, estamos hablando que si queremos evaluar problemas de México, que es todo, que está lleno de cuencas y de agua, tenemos una condición. Si nosotros tenemos que enfocarnos en los cuerpos de agua grandes, lagos grandes, entonces tenemos lo que es Chapala, Pátzcuaro, en este caso, todos estos cuerpos de agua muy grandes, y aquí había algo, lo que sigue, por favor, existía el Gran Lago de México. El Gran Lago de México desapareció y ahora lo único que queda son algunos remanentes. Esto es solamente la sombra de lo que quedó de ese gran cuerpo de agua, ¿no? Tal como lo acaba de comentar la anterior, todo eso son aguas negras que se incorpora esta mancha verde, es el Valle de Mezquital, la que sigue. Y el problema es que la Ciudad de México sigue creciendo y solamente tenemos pequeños remanentes de cuerpos de agua que tenemos y que debemos aprovechar. Si no tenemos dinero, tenemos que irnos a esos sitios. Y entonces, por lo tanto, ¿por qué es importante estudiar los cuerpos de agua? Por la gestión sostenible, protección de la biodiversidad, la salud, la seguridad alimentaria. Hay un problema de eutroficación por el exceso de aguas negras que traen en ellos y preservan la cultura. Y entonces, con la cultura tenemos una gran cantidad, casi todo en el país, tenemos una gran condición de cultura lacustre. Y con esto, lo que nosotros decidimos, en lugar de podernos ir a diferentes cuerpos de agua grandes, que no había presupuesto, y también las condiciones de violencia en esos estados, Michoacán es un poco complicado llegar allá, entonces decidimos cambiar hacia cuerpos de agua, los remanentes que teníamos en los diferentes espacios, dentro de la misma zona de la cuenca de México, decidimos específicamente dentro de la Ciudad de México. Y entonces, era muy fácil nosotros también tratar de sacar los resultados a partir de sistemas geoespaciales o sistemas de información geográfica. Las cosas físicas como lo que es la morfología de las cuencas, longitud máxima, anchura máxima, área, volúmenes, profundidad, líneas de costa, todo lo podemos hacer satelitalmente. Pero en campo, pensamos trabajar con cuestiones fisicoquímicas y biológicas, y el efecto que causa es de que si tengo un gran cuerpo de agua, los cuerpos de agua se clasifican al nivel de los nutrientes, se vemos en condiciones oligotróficas y nutrientes, mesotróficas con aumento de nutrientes, y cuando empieza la gran cantidad de nutrientes sobre ellos, se va a eutroficar. Y esos sistemas tenemos, casi todos los lagos tienen estas condiciones, pero los alumnos no conocen esto, entonces hay que llevarlos a estos lugares. Y por lo tanto decidimos una zona en particular, el sur, donde tenemos lo que es los canales Xochimilco, la pista de canotaje, el parque ecológico Xochimilco, los humedales de Cuemanco, el lago deportivo ecológico y las ciénagas grandes, y solamente se encuentra a 22 minutos de la universidad. Vámonos. Y entonces, ¿qué fue? Empezamos a evaluar, pusimos humedales dentro de esta zona en el 2007, entonces los pequeños humedales sirvieron como ejemplo para empezar a ver la eficiencia del tratamiento del agua a través de ellos, ¿no? Entonces tenemos la entrada del canal, entra por un biodigestor, pasa por un humedal,
y en este caso tenemos estos sistemas. Estos sistemas funcionan muy bien para, para lo que es la UEA, Unidad de Estudios UEA, Estudios y Difusión de la parte académica para poder ver la planta de tratamiento de agua. ¿Ya sigue? Y entonces vimos que había una relación entre los humedales y lo que pasa en Xochimilco. Xochimilco funciona a través de un sistema de cultura que sacan el lodo lo llevan a una forma de crear chapines. Estos chapines son los almácigos y estos almácigos funcionan y esto es lo que mantiene el ecosistema constantemente sano. La que sigue. Y entonces estos sistemas los pueden transportar en los canales y lo pueden extrapolar y va por todos lados. Entonces, Xochimilco tiene una condición, la calidad del agua está mejor, y entonces aquí la pista de canotaje, a partir de estos estudios, lo que descubrimos es de que la calidad del agua estaba mal en la pista y bien aquí en esta zona. ¿Qué es lo que tiene diferente? Chinampas. Y descubrimos que las chinampas son similares a lo que son los humedales construidos. Estos humedales construidos, donde el agua entra, tenemos materiales de sustrato, tenemos plantas. Recordemos que los organismos son los que retiran la mayor cantidad de nutrientes, de pesados también. Tenemos una condición de calidad de agua mejor. Pasa lo mismo en la zona chinampera. Y por esto decidimos que estos son espacios fundamentales para nuestros alumnos, para que vean y descubran dentro de estos lugares cómo funcionan los sistemas biológicos. Y entonces los fuimos llevando, y no solamente llevando, ojo, si tú vas a trabajar con limnología, te tienes que meter, y si te metes tú, se meten tus alumnos. Entonces, por lo tanto, todos los alumnos se fueron metiendo, generamos islas flotantes, generamos historias, hicimos humedales artificiales, y estos son los que generamos, museos, plantas acuáticas nativas, se metieron dentro de los trabajos, y entonces hicimos mesocosmos para poder calcular la remoción de los nutrientes a través de ellos. Y vimos en la cuestión del amonio que prácticamente los remueven muy bien, fosfatos prácticamente es muy similar por la cuestión del ciclo. Y entonces nos enfocamos en todos estos ecosistemas para hacer estudios bases de calidad del agua, y entonces tomábamos solamente parámetros químicos básicos con colorimetría, funcionaba muy bien. Y entonces estuvimos trabajando hasta que llegó la pandemia. Después de la pandemia se frenan muchas cosas, pero se siguió trabajando, entonces nos llevamos a un humedal muy complejo que fue el Bajo Puente de Cuamanco. Entonces, aún así, mantuvimos algunos espacios que se mantenían libres de esta condición, y entonces se le explicaba a las personas cómo el humedal se destruyó, se construyó y se volvió a rehacer el sistema a partir de conceptos específicamente de restauración del ecosistema, que fue lo que se trabajó ahí. Entonces vimos que era una sucesión ecológica básica, había un humedal que estuvo ahí en ese espacio, pero se perdió, entonces hay que regresar el proceso, lo que sigue, y entonces se manejó la historia de ese espacio, todo esto se plantea a los alumnos para que vean cómo funciona, se manejaron las especies que estaban ahí dentro de ese espacio del 79, se manejó una cantidad de plantas acuáticas que debían estar en ese espacio. Con esto se diseña, con arquitectos hace función, arquitectos con estudiantes de biología, y se genera un nuevo diseño donde todo debe tener agua, este es el puente que se generó ahí, y con esto se generó un nuevo sistema ayudado por los constructores, se generó un nuevo diseño, y entonces la que sigue. Y esto es también, los arquitectos hacían este render, y esto fue lo que quedó después de la construcción. Vamos. Y entonces después ya llegaron las especies, y entonces todo esto quedan los alumnos fascinados porque están viendo un proceso de deterioro, cómo se fue cambiando, cómo se fue estructurando, cómo se fue reincorporando todo el sistema. Y entonces esto fue lo que quedó al final de un espacio que iba a ser un ecocidio, pues la que sigue se convirtió en un humedal. Entonces son laboratorios vivos, están diseñados para que ustedes puedan ir para servicios sociales, maestrías, doctorados, están abiertos, ya no trabajes a nivel nano, teníamos espacios muy grandes para poder contestar. Aquí, por ejemplo, tenemos un diseño, aquí baja el puente, aquí tenemos un controlador de aceites y grasas para que no entren al humedal. Entonces tenemos todo eso, hay que evaluarlo. Esto es en el 2021, ¿cómo estaba? En el 2022, pues prácticamente ya se recuperó el sistema, ¿no? Aquí tenemos un sistema también de colector de grasas de aceites. Este es el sistema que está recuperando esos elementos. Es el único puente que lo tiene.
y de los fechas de 2025, ahorita se ve así. Entonces funciona el sistema, y luego ya los llevamos aquí está la UAM, solamente a 11 minutos tenemos el humedal de Cuitláhuac, también se quedó lo mismo. O sea, los arquitectos aprendieron biología, es muy interesante, y de ahí se manejó. Entonces ahora prácticamente los aves ya regresaron a este espacio, se generó un humedal nuevo. A partir de la subtrópica Chinapera, se volvió a poner aquí en Iztapalapa, donde no había, se recolecta el lodo que se sacó del bajo puente de Conalco, se puso en Iztapalapa, y ahora tenemos un vergel, ¿no? Hay que estudiarlo. Luego tenemos el lago de Aragón. Estos fueron los primeros modelos que se hicieron, humedales. La que sigue, este es el humedal, que ese fue de los primeros 2007, más o menos 2007, 2008, más o menos fue cuando se hizo esto. Se trabajó con diferentes literaturas. A los estudiantes hay que ponerlos a que lean constantemente el material. La que sigue, y con esto ya generamos una nueva, le llaman los arquitectos paleta vegetal. Nosotros es un listado florístico, entonces se manejan las especies que deben estar, se colocan los sistemas, se plantea bajo la condición y no funciona. A partir de lo que te diga en la literatura no funciona, porque nadie nos había pensado que los aves llegaron y se comieron todo este pedazo, ¿no? Entonces tuvimos que hacer modificaciones a la tecnología. La que sigue, ya después ya quedó bien, entonces ya quedó montado, entonces ya las cosas funcionan muy bien, ¿no? Y entonces los humedales están ahí también para poder utilizarse. La que sigue, lo que hicimos un humedal pequeñito, está más o menos a 20 minutos también de la UAM. La que sigue, entonces lavamos, fue sobre la ciudad, sobre una vía, y entonces se generó para cómo llevar Chinampas y Apantes al centro de la ciudad, y entonces se generó una planta de tratamiento de agua en medio de la ciudad. Entonces tenemos todo un sistema de drenaje, sacamos los lodos, biodigestores, humedales, la que sigue, y se generó diseño nuevo completamente, la que sigue, y ahora tenemos vergel, ¿no? Todo está manejable, la que sigue, y entonces ahora los estudiantes pues están felices de salir, entonces están en lugares donde realmente pueden aprender, están en contacto directo con estos momentos, y empiezan a hacer espacios para hacer sus servicios. Tenemos ahorita 3 servidores sociales ahí, y este es el espacio que hay que evaluar: captador de agua, captadores de CO2, entonces se convierten para poder ver biodiversidad, cómo aumenta en este caso jardines para los polinizadores, y entonces el agua sale mejor. La que sigue, y por último lo que hicimos últimamente fue lo que es el humedal de Contepec. Está muy cerca de Álvaro Obregón, no, Gustavo Madero, y entonces tenemos este humedal que está completamente duplicado para que puedas hacer ciencia, que puedas hacer el tren de tratamiento de cada uno de ellos, y tú puedes evaluarlo. Ahorita tenemos un estudiante de maestría y de doctorado para empezar a hacer las evaluaciones. Y entonces estos sistemas se enfocaron en como si fuera Texcoco. La que sigue, esto se ve desde el cerro del Chiquihuite, y entonces tenemos en este caso entrada del río Guatzimalaco, un sistema de biodigestores, un apantle y todos los humedales que se tienen aquí, y las salidas de agua. Necesitamos estudiantes para monitorear esto. La que sigue, y entonces este es el antes y el después, ya cómo quedó, ¿no? Entonces, se puede crear cosas, claro, está disponible. Son cosas que han sido generándose poco a poco. Empezamos desde muy pequeñito, empezamos con reactores escala de laboratorio, y todo fue creciendo, creciendo, creciendo. O sea, no te desesperes, está perfecto que sean pequeños, empieza pequeño, todo va a crecer, pero ajustate con la gente del gobierno, habla con ellos, diles lo que estás haciendo y llévalo, piensa en grande, por favor. La que sigue, y pues muchas gracias.